a todos y nada, bienvenidos a esta nueva jornada del máster de este fórum de enfermedad de Parkinson. Hoy abrimos un nuevo bloque en el que bueno, pues vamos a dedicarlo a hablar de biomarcadores, junto con la tarde de mañana. Biomarcadores en el marco, ¿no?, de este marco de medicina de precisión o de medicina personalizada. En este marco, los biomarcadores lo que pretendemos es que nos permitan un diagnóstico precoz y preciso, que nos sirvan, ¿no?, también para monitorizar la enfermedad y la respuesta a posibles tratamientos, así como también ser útiles como pronóstico, ¿no? Ayer precisamente el doctor Eduardo Tolosa hablaba, ¿no?, de esa tendencia, ¿no?, a tratar de definir la enfermedad de Parkinson más allá de los criterios clínicos que tenemos ahora, emplear, ¿no?, biomarcadores que nos hablen de los procesos biológicos para poder hacer un diagnóstico más precoz, más temprano. En este primer bloque hablaremos de marcadores genéticos. Los marcadores genéticos, pues ya desde el descubrimiento de las mutaciones en alfa-sinucleína, pues han alumbrado siempre, ¿no?, los mecanismos patogénicos implicados en la enfermedad de Parkinson, y desde entonces hasta ahora pues, ha habido muchísimos descubrimientos que, bueno, pues que enseguida el doctor Ignacio Fernández Mata nos va a resumir. Ignacio Fernández Mata es español, trabaja en Estados Unidos, actualmente es investigador asistente en el Instituto de Medicina Genómica en la Cleveland Clinic y profesor asistente de Medicina Molecular en la Case Western Reserve University. Lleva una larguísima trayectoria de más de 20 años trabajando en genética de enfermedad de Parkinson, y en los últimos años, bueno, pues está un poquito dirigiendo su atención a poblaciones no europeas, ¿no?, especialmente aquellas como la población latina. El doctor Mata ha creado y coordina un consorcio latinoamericano de investigación en genética de Parkinson, en la cual colaboran más de 40 instituciones en 13 países de América Latina y el Caribe. Así que nada, Ignacio, cuando quieras. Perfecto, gracias John por la introducción, y sobre todo gracias a los organizadores por invitarme a hablar sobre este tema que para mí es bien interesante. ¿Se ven las diapositivas? ¿Todo bien? Perfecto. Pues eso, la idea de hoy es hablar sobre biomarcadores genéticos, como dijo John, para ver cómo nos permiten identificar quizás individuos con un alto riesgo antes incluso de que desarrollen síntomas motores, pero también nos pueden dar muchas pistas desde el punto de vista clínico, de quizás a qué enfermedad de Parkinson o a qué tipo de enfermedad de Parkinson nos presentamos. Y esa es la idea que tenía hoy con la charla. No tengo ningún conflicto de interés. Así que vamos a ir ya al tema. Y bueno, yo supongo que ayer Eduardo habrá hecho claro, y si no, pues lo reitero, que la enfermedad de Parkinson es bien heterogénea desde muchos puntos de vista. Sí, desde los síntomas motores, cómo empieza, cuándo empieza la enfermedad, cómo progresa. Y también pues desde muchos puntos de vista las cosas que encontramos, por ejemplo, en el cerebro de estos individuos. Y a mí es lo que me interesa, que es la genética, pues desde el punto de vista genética también hay muchas diferencias, empezando con gente que tiene antecedentes familiares y personas que no lo tienen, a aquellos que tienen formas familiares y que pueden tener genes de todo tipo, ¿sí? Dominantes, recesivos, ligados al X. Y como dijo John, uno de mis intereses primordiales, que no voy a hablar mucho hoy sobre el tema, es cómo afecta la ancestría, ¿sí? La población, la ancestría que nosotros, de dónde venimos, cómo puede afectar a tener diferentes riesgos a desarrollar la enfermedad. Yo creo que una de las cosas también más importantes que hay, siempre pensamos que el sello de la enfermedad, sí, son los cuerpos de Levy, pero hay todavía muchas preguntas por resolver, ¿sí? ¿Por qué son las neuronas dopaminérgicas en concreto las que se afectan? Que eso sí que normalmente lo vemos en casi todos los pacientes, pero la sinucleína o los cuerpos de Levy, aunque es verdad que está en la mayoría de pacientes, ahora sabemos que no todos los pacientes de Parkinson tienen cuerpos de Levy, y a veces incluso existen otro tipo de agregados, ¿sí? Que no son con sinucleína. Y de hecho es muy interesante
algunas de las familias originales que se descubrieron o que ayudaron a descubrir el gen del LRK2 en individuos de la misma familia, donde pensamos, esta es una familia bien homogénea, sabemos cuál es la causa de la enfermedad. En individuos de la misma familia con la misma mutación genética tenían agregados diferentes, no solo de sinucleína, sino que en algunos de los individuos aparecía agregados de tau, que serían mucho más primordiales, sí, en lo que llamaríamos en la enfermedad de Alzheimer, o incluso agregados de ubiquitina. Entonces, eso nos está mostrando que existe una complejidad muy grande, no solo en cómo comienza la enfermedad, sino cómo progresa y los resultados que podemos tener, tanto desde el punto de vista clínico como patológico. Entonces, simplemente para dar un resumen rápido de lo que es la genética de Parkinson, sí, de lo que conocemos, pues como decía, el Parkinson en realidad es una enfermedad sobre todo esporádica, sí, más de el 80% de los pacientes de Parkinson normalmente no reportan tener un antecedente familiar o otro familiar afectado, pero el estudio, lógicamente, de las formas familiares pues nos ha ayudado a encontrar esos genes, esas proteínas, sí, que podrían estar involucradas en la muerte neuronal y en lo que es la aparición de la enfermedad. Sí, he puesto aquí la lista de los genes que se conocen hasta la fecha. Tenemos más de 20, sin embargo, muchos de ellos son raros y a lo mejor existe una o dos familias en el mundo. Puse aquí en azul los 7, que yo creo que son los más importantes, no desde el punto de vista biológico para la enfermedad, sino desde el punto de vista del número de individuos que lo portan y la frecuencia de variantes que existen en estos genes. 6 de ellos causan formas familiares, mientras que uno, del que voy a hablar un poquitito más en un minuto, la GBA es un factor de riesgo con una penetrancia reducida, ¿sí? Pero el que haya, pues eso, menos del 20% de los pacientes de Parkinson con formas familiares no quiere decir que la genética no juegue un papel importante. Y de hecho, estudios de asociación de genoma completo, ¿sí? Lo que llamamos los GWAS, pues han identificado más de 90 variantes en 78 genes diferentes que están asociados al riesgo a la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Resaltar que este estudio, que es el más grande que se ha hecho hasta la fecha que está publicado, ¿sí? Que incluyó casi 40.000 pacientes de Parkinson y más de 1,5 millones de controles sanos. Todos eran de ancestría europea y identificó, pues eso, un montón de genes en los cuales las variantes tienen un efecto muy pequeñito. Cada uno de ellos no causa la enfermedad, sí, pero el tener una acumulación de estas variantes pues hace que nuestro riesgo aumente. Y de hecho hay una forma de calcular cuál es el riesgo de una persona basada en estas variantes, que es lo que llamamos los riesgos poligénicos, y los PRS en inglés. Y cuando utilizamos esos puntajes de riesgo poligénico, podemos ver que existe una diferencia relativamente grande entre aquellos que tienen un bajo riesgo. Si lo dividimos la población en tertiles, en 3 grupos basados en la media, pues podemos observar que desde el grupo más bajo y el grupo más alto existe una diferencia en el discovery phase de 3 y más de 6 veces un incremento del riesgo de desarrollar la enfermedad. Y de hecho, estos puntajes, ¿sí?, nos permiten diferenciar relativamente bien lo que son los casos con los controles. Y bueno, ya podéis empezar a pensar que quizás estos puntajes se pueden utilizar para identificar a aquellos individuos que tengan un alto riesgo, incluso mucho antes de que empiecen a desarrollar los síntomas motores. Pero como decía, aparte de estas variantes que tienen un efecto muy pequeñito, cada una de ellas a lo mejor te aumenta pues un 12% el riesgo de desarrollar la enfermedad. Si tenemos un gen que, para aquellos que estéis familiarizados con el Alzheimer, yo siempre lo comparo con el ApoE4, sí, es nuestro ApoE4, es un factor de riesgo, pues que eso no es completamente penetrante, pero sí aumenta relativamente bastante el riesgo de desarrollar la enfermedad, casi hasta, dependiendo de la población, entre 5 hasta 15 veces más. Sí, y este gen, que en realidad causa la enfermedad de Gaucher en forma recesiva, si se tienen 2 mutaciones en este gen, causa la enfermedad de Gaucher, que es un desorden en el metabolismo lisosomal. Cuando se tiene una variante, pues esos individuos tienen un riesgo mucho mayor a desarrollar la enfermedad. Y como voy a explicar después en la charla, no solo
incrementa el riesgo, sino que además presenta con una forma de Parkinson quizás relativamente diferente a otras formas de Parkinson, y por lo tanto esto es importante de saber si nuestros pacientes quizás son portadores de una mutación en este gen. Dependiendo de la población, la frecuencia de estas mutaciones está entre un 5 a un 10% de los pacientes de Parkinson van a tener una mutación en este gen. Y además acabo de añadir ahora a última hora esta diapositiva porque quería deciros que, aunque dije que antes pues eso, existen 90 genes o 90 variantes en 78 genes, acabamos de terminar, y de hecho está ya aceptado en Nature Genetics este paper, que es el primer GWAS transétnico, donde hemos combinado los GWAS de europeos con GWAS de asiáticos, africanos y latinoamericanos, y hemos encontrado casi 10 genes nuevos. Y además hemos hecho lo que se llama un fine mapping, hemos encontrado las variantes dentro de algunos de los genes que ya conocíamos, por ejemplo con la sinucleína, cuáles de las variantes que están dentro de esos genes creemos que son las más importantes para la funcionalidad o para la patología de Parkinson en esos genes. Entonces, pues estar atentos porque ese paper va a salir dentro de poco. Entonces, en resumen, para terminar lo que conocemos sobre la enfermedad de Parkinson en términos de genética, y quizás ya habéis visto alguna vez este tipo de gráficas o para el Parkinson o para el Alzheimer, donde se presenta aquí en el eje de las X la frecuencia de la variante en una población normal, y aquí en el eje de las Y está la penetrancia o la posibilidad de que una persona que lleve esa variante genética desarrolle la enfermedad, y podéis ver que hay como 3 grupos bien distintos de genes o de variantes que se pueden ver en esos genes. Tenemos las variantes que son raras en la población en general, pero con una alta penetrancia, quiere decir que causa mucha probabilidad de que cause la enfermedad, y estos son sobre todo las formas familiares, ¿sí? que contaba antes, los genes que causan esas formas familiares y que nos han ayudado a identificar muchas de las vías patológicas que están alteradas en la enfermedad de Parkinson. Después tenemos las variantes que son relativamente comunes, ¿sí? en la población, pero que tiene un efecto muy pequeñito. Estos son las variantes sobre todo que encontramos a través de los estudios de GWAS, ¿sí? y en los cuales quizás los factores ambientales pueden jugar un papel importante también a la hora de modificar el efecto de estas variantes. Y después tenemos un grupo intermedio donde podríamos meter en la GBA o quizás alguna de las variantes en el LRK2, donde no son raras, ¿sí? en la población, y tiene un efecto relativamente mediano. No es completamente penetrante, pero tampoco son variantes de bajo efecto. ¿Vale? Entonces, creo que es importante resaltar que esta información en realidad nos pueda, además de ayudarnos a comprender mejor, ¿sí? cuál es la causa de la enfermedad, y no solo en general, sino en nuestro paciente en particular, si es que tenemos un estudio genético de nuestro paciente, pero también nos puede explicar diferencias en la presentación o incluso en los resultados al tratamiento, ¿sí? Entonces, la idea sería utilizar esta información genética, como decía John, en lo que llamamos la medicina de precisión o medicina personalizada, para poder ayudar al mejor manejo de mejor conocimiento y mejor manejo de la enfermedad. Y he puesto aquí un par de ejemplos donde sabemos que, por ejemplo, los puntajes de riesgo poligénico modifican la penetrancia tanto de variantes en la GBA como diferencias que observamos en los pacientes que tienen mutaciones en el LRK2. Por lo tanto, es la combinación no solo de los genes familiares, sino también de los genes que son más relativamente comunes en la población, ¿sí? Y lógicamente nunca nos podemos olvidar de los factores ambientales, socioculturales, comorbidades que nuestro paciente puede tener, otras enfermedades que pueden venir y que pueden alterar también la progresión de la enfermedad, quizás. Pero quería poner algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la genética como marcadores de la enfermedad, en base a lo que conocemos de algunos de estos genes que son relativamente más comunes. Por ejemplo, sabemos que si tenemos enfrente un paciente que tiene una mutación en el gen de la sinucleína, ¿sí? que es el primer gen que se identificó en el Parkinson, sabemos que ese paciente, además de tener ya una edad de inicio pues quizás un poco más temprana del resto, va a tener bastantes problemas cognitivos relativamente pronto dentro de la enfermedad, una vez que se diagnostica la enfermedad.
y la mayoría de ellos van a desarrollar demencia entre 5 y 7 años después del diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, ya podemos ver que existen unas diferencias basadas en cuál es el gen que puede estar afectado en ese paciente. Y esto es en diferencia con, por ejemplo, los portadores de mutaciones en el gen de la parquina, que no, pues es un gen que está asociado a formas de inicio temprano, sobre todo de la enfermedad, menos de 40 años. Alrededor del 50% de pacientes de Parkinson con una edad de inicio menos de los 40 años van a tener una mutación en este gen, en los cuales vemos que estos pacientes tienen una progresión bastante larga. ¿Sí? Viven muchos años con la enfermedad, tienen una progresión lenta, es larga pero es lenta, y de hecho, por ejemplo, en la parte cognitiva, sabemos que incluso pacientes que han vivido 12 hasta 20 años tienen una frecuencia relativamente baja a desarrollar problemas cognitivos y demencia, entre un 1 y un 7% dependiendo de los estudios que veamos. Pues eso es, ya vemos una diferencia muy grande entre la sinucleína y los portadores de Parkina. Y después también tenemos pues, los portadores del LRK2, donde sabemos que también parece que tiene una forma de Parkinson relativamente más benigna, no solo desde el punto de vista motor, sino también desde el punto de vista cognitivo, donde parece que tienen menor pérdida o menores problemas cognitivos en varios estudios que se han hecho, donde se han incluido bastantes portadores de esta mutación. Además, como decía, la GBA, además de ser un factor de riesgo para el Parkinson, pues causa una enfermedad de Parkinson bastante diferente, en el cual aparecen un montón de síntomas no motores, entre ellos sobre todo el deterioro cognitivo más precoz. En este sentido se parece mucho a los pacientes de sinucleína y de hecho tiene sentido porque la GBA también es un factor de riesgo para las demencias con cuerpos de Levy. Parece que el GBA está muy asociado a las sinucleopatías, al igual lógicamente que las mutaciones en el gen de la sinucleína, sobre todo las duplicaciones y triplicaciones. Y se ve pues eso, que aparecen un montón de pacientes con problemas cognitivos y con mucha demencia relativamente pronto en la enfermedad, muy parecidos a los de la sinucleína o a las demencias con cuerpos con Levy. Y dentro del GBA no todas las mutaciones son iguales. De hecho, sabemos que hay mutaciones más leves dependiendo de la pérdida de la función de la glucocerebrosidasa, que es la enzima que se codifica por el gen de la GBA. Pues el efecto, la progresión y la supervivencia, por ejemplo, a demencia es muy diferente. Por lo tanto, no solo nos conviene saber si es portador de la GBA, pero también nos interesa saber qué mutación dentro de ese gen nuestro paciente tiene, pues para saber o para tener en cuenta cuál es la posible progresión de esa persona, ¿vale? Y a medida que vamos aumentando el conocimiento y a medida que vamos identificando más personas con estas mutaciones, se han ido creando bases de datos. Para mí una de las que me gusta más es esta que fue creada por la Movement Disorders, ¿sí? MDS Gene, donde tú pones o buscas el gen que a ti te interese de los que están incluidos en esta página y te presenta un montón de información sobre los estudios que se han hecho. Esto recoge información de publicaciones, ¿sí? Y además presenta los síntomas, ya sea por mutación o por gen, que aparecen más comúnmente en los pacientes que tienen esa variante. Además te dice también en qué poblaciones aparece más, la edad de inicio y otras cosas. Te da mucha información que te puede dar una idea de si tienes un paciente con varios síntomas, pues quizás cuál podría ser el gen que está que esté mutado en ese paciente, o al revés, tener una forma genética y saber lo que podemos esperar en términos de los síntomas que quizás va a desarrollar. Además de eso, como comentaba, no solo la progresión y la forma en la que presenta la enfermedad, sino la respuesta a tratamientos también se puede ver afectada por estos marcadores genéticos o por esta biología diferente que pueden tener estos pacientes de Parkinson. Y por ejemplo, sabemos que los portadores de GBA, que ya de principio no son buenos candidatos a la cirugía de la estimulación profunda, pues sobre todo por los problemas no motores y los problemas cognitivos que comenté que aparecen relativamente pronto. Además sabemos que no se benefician tanto de la reducción al levodopa una vez que se han hecho la cirugía. Por lo tanto,
pues la causa de la enfermedad y estos marcadores genéticos nos pueden dar una idea de cuál puede ser la respuesta, en este caso a estimulación profunda, pero bueno, hace falta hacer muchos más estudios para entender cuál es la respuesta a otros tratamientos que se dan en la enfermedad de Parkinson. Y además también sabemos que, por ejemplo, los portadores del RK2 y de GBA presentan un aumento en los síntomas psiquiátricos, ¿sí? Sobre todo, especialmente en el trastorno del control de los impulsos, y por lo tanto, pues es algo que debemos tener en cuenta cuando pensamos en tratar a un paciente que tenga una mutación en este gen. Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro cómo estos marcadores genéticos o tener esta información para nuestros pacientes nos puede ayudar desde el punto de vista clínico, no solo a entender la enfermedad, pero también a entender qué enfermedad tenemos en delante. Y yo creo que supongo que Eduardo habrá hablado ayer sobre esto. Creo que esta visión como de túnel que tenemos en los cuales pues metemos todos los pacientes de Parkinson en la misma bolsa, yo creo que ha sido una de las barreras más grandes a que muchos de los tratamientos que se han intentado realizar en la enfermedad de Parkinson para enlentecer, no para tratar los síntomas, sino para modificar el progreso de la enfermedad, hayan fallado. Aquí en esta revisión muy buena de Alberto Espey, pues muestra una tabla con muchas de las cosas que se han intentado y que por desgracia han fallado, y pues da pie a la introducción de por qué es tan importante el hacer la medicina de precisión o medicina personalizada en la enfermedad de Parkinson. Y simplemente para explicar un poco qué significa esto, la idea es que en el approach tradicional, ¿sí? Nosotros tratamos a todos los pacientes igual, y pues vemos que el beneficio de algunos es muy grande, pero para otros quizás no hay beneficio o incluso empeoramiento de los síntomas. Y la idea es poder clasificar de alguna forma, ya sea biomarcadores, en este caso genéticos, pero yo creo que también va a haber otro tipo de biomarcadores, quizás con unos modelos mucho más complejos, ¿sí? Como voy a comentar al final, en el cual nos ayuda a dividir nuestra población en distintos grupos, y utilizar esa información para tratarlos con aquel tratamiento que les va a producir el mayor beneficio posible. Esa es la idea de la medicina de precisión o medicina personalizada. Y la idea es tratar la biología y no los síntomas de la enfermedad si es que queremos enlentecer o parar la enfermedad. Y por suerte, algo que yo nunca pensé que en mi vida estudiando la enfermedad de Parkinson íbamos a ver ya tratamientos con una diana a la genética que está por detrás de la enfermedad, y existen bastantes ensayos clínicos en los cuales se están probando tanto medicamentos para las formas genéticas de GBA, LRK2, y también recomiendo leer esta revisión donde se explica los distintos approaches que se están tomando para tratar sobre todo la acumulación de alfa-sinucleína, como pueden ser los anticuerpos. Entonces creo que hay bastantes tratamientos en el pipeline, ¿sí? en los estudios para con poblaciones mucho más seleccionadas intentar ver si alguno de estos tratamientos son efectivos. Y otro campo en el cual yo creo que hace falta más trabajo en la enfermedad de Parkinson es la farmacogenómica, ¿sí? Yo creo que la farmacogenómica, o sea, la aplicación de la genética a los tratamientos nos puede también ayudar quizás a evitar muchos de estos factores, muchos de estos efectos secundarios que observamos, por ejemplo, la aparición de disquinesias, y por desgracia se han hecho muchos estudios, pero con cortes muy pequeñitas y mirando genes específicos, pues en este caso sobre todo del metabolismo de la dopamina, pero creo que hay que hacer muchos más estudios, incluso estudios de asociación de GWAS, en los cuales pongamos no el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino la respuesta al tratamiento como nuestro outcome, para poder visualizar si existen otros genes en otras vías que quizás estén afectando a la respuesta al tratamiento o a la aparición de alguno de estos síntomas no deseados, ¿vale? Entonces, con eso ya quería terminar dando un par de mensajes para llevarse a casa de esta charla. Espero que haya quedado claro que la genética está desarrollando un papel muy importante, ¿sí? No solo en el entender la causa de la enfermedad, pero también el poder
entender mejor cuál es la presentación de la enfermedad y tiene aplicaciones en muchos campos. Yo creo que desde mi punto de vista, como dije, el poder subdividir pacientes para tratamientos, para ensayos clínicos, va a ser primordial, y también el poder identificar individuos mucho antes de que desarrollen los síntomas para poder aplicar terapias neuroprotectoras. Yo creo que esos son quizás los dos zonas donde estos marcadores genéticos de verdad van a tener un cambio grande a la hora de tratar estos pacientes. Y lo que quería comentar es que estos modelos tienen que incorporar otras cosas. La genética por sí no va a ser la única solución, y de hecho podemos ver que los modelos de predicción de riesgo de Parkinson, que además de la genética incluyen también, por ejemplo, la pérdida de olfato, los antecedentes familiares, la edad, el sexo, otros factores, son mucho más efectivos a la hora de poder predecir quién va a desarrollar la enfermedad. Y además de la genética es una parte muy pequeñita de lo que es la genómica y de los omics, ¿sí? Hay muchas más cosas que yo creo que también nos van a beneficiar el estudiar, la metabolómica, la proteómica, y todo eso también nos va a dar pie a otros biomarcadores que creo que van a ser muy importantes a la hora de no solo decidir quién va a ir a un ensayo clínico, pero también mirar o hacer análisis a posteriori de por qué unas personas han respondido bien o no, y mirar también la progresión de la enfermedad, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que estos son cosas que en los próximos 2 o 3 años se van a desarrollar muchísimo y nos van a dar muchas ideas de cómo poder tratar mejor la enfermedad, y es pues lo que todos esperamos, que se pueda en algún momento parar la enfermedad. Así que con eso lo dejo. Así que muchas gracias por la atención, y dejé un poco de tiempo para preguntas. Espero que haya preguntas. Muchísimas gracias, Nacho. La charla ha sido interesantísima y seguro que enseguida el público se anima a lanzar alguna pregunta al chat. Mientras tanto, yo tengo unas cuantas preguntas, aprovechando que estás aquí. Ya te quería preguntar en primer lugar, pues por el componente de heredabilidad, ¿no? Que falta por descubrir en la enfermedad de Parkinson, ¿no? ¿Cómo de grande es este pedazo de tarta? Y si tú crees que faltan por descubrir genes tan importantes, ¿no? En cuanto a su frecuencia relativa, como pueden ser GBA o LERC2, ¿no? Que vamos a tener nuevos genes de este estilo con variantes, bueno, que con una frecuencia, bueno, relativamente alta, ¿no? Para que son las variantes genéticas, y con un peso moderado, ¿no? En el riesgo de la enfermedad. ¿Y cuáles son las herramientas con las que contamos, ¿no? Para descifrar ese sustrato genético de la enfermedad de Parkinson? Sí, con lo que tenemos, no lo mencioné porque fue un poco rápido, pero más o menos con las variantes que tenemos podemos explicar alrededor de 1/3, o sea que todavía queda bastante por descubrir. Creo que mucho de eso va a venir de estudiar otras poblaciones. Creo que la población europea está bastante bien estudiada, pero todavía las cohortes de otras poblaciones que son bien grandes, como la población asiática, africana, latinoamericana, o en India, por ejemplo, donde hay más de 1 millón de personas y donde no hay casi estudios genéticos que se han hecho hasta la fecha, pues creo que va a haber alguno de estos genes. No sé si para la población europea vamos a encontrar otro LRK2 o me parece un poco difícil. Pero en otras poblaciones yo creo que sí. Y con respecto a lo que falta, yo creo que hay muchas áreas donde hace falta mucha investigación. Lógicamente, del genoma solo estamos mirando los exones, ¿sí? Hay mucha genética por descubrir y por entender todavía cómo las variantes en otras regiones del genoma pues pueden estar afectadas. También hay que tener en cuenta que hay muchas cosas, por ejemplo, que no sabemos sobre la epigenética de la enfermedad de Parkinson, donde también mucho del efecto de las variantes pueden venir de ahí. Y otra cosa que también se está intentando estudiar, pero que es muy difícil de medir, es la epistasis. Es la relación que tienen diferentes genes y el efecto combinado que pueden tener, no solo genes que están cercanos, pero genes que pueden estar en diferentes cromosomas. Y todo eso también combinado yo creo que nos va a dar una mejor idea. De todas formas, la genética, como digo, no va a poder explicar el 100%. Yo creo que eso es imposible, pues porque hay muchos otros factores importantes, ya sea el estilo de vida, pues eso, las otras enfermedades, la exposición al ambiente, que sabemos que es muy importante también.
Entonces yo creo que estos modelos con Machine Learning, donde podamos tener cortes grandes con buen fenotipo, nos van a dar una mejor idea combinado con la genética. Yo creo que la genética es una de las piezas nada más que podemos utilizar. No sé si respondí, porque había un montón de preguntas ahí, no sé si respondí más o menos. A todas. Mira, tenemos una pregunta en el chat de Rebeca Mejías. Pregunta en relación al papel de UCHL1 en la enfermedad de Parkinson. Sí, es un gen interesante. Tuvo bastante, se estudió mucho durante bastantes años al principio de los 2000 y se ha quedado un poco ahí como de un lado, ¿no? Las mutaciones, había varias familias que se habían estudiado, pero desde hace mucho no se ha visto nada más y desde el punto de vista funcional creo que no hay muchos estudios que han probado cuál es el papel de ese gen en la enfermedad. Y lo mismo pasa con un montón de ellos. El MAPT también, por ejemplo, que también se estudió durante mucho y que aparece en algunos yugas, pero en otros no. Si alguno de estos genes es un poco misterioso. Yo creo que, de nuevo, es porque hay otros efectos seguramente, ya sea o genéticos o ambientales, quizás que jueguen un papel y hace que unos estudios lo repliquen, otros estudios no puedan encontrar la misma asociación y eso dificulta mucho el estudio de algunos de estos genes que no son tan comunes. Mira, otra cosa que te quería preguntar, a la hora de llevar a la práctica, ¿no? Los marcadores genéticos, ¿no? En pacientes, claro, nos encontramos con los más frecuentes, ¿no? Que son las variantes en GBA o las variantes en LERC2. Pues tenemos el problema que has comentado, ¿no? De la penetrancia reducida, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos hace muy complicado estimar cuál es el riesgo concreto que tiene el paciente, ¿no? De desarrollar la enfermedad y cuándo la va a desarrollar. Obviamente has mencionado también que, bueno, que lo que va a modular esta penetrancia, pues lo desconocemos, ¿no? Van a ser factores genéticos, factores ambientales, ¿no? Lo que siempre se dice, la interacción, la epigenética. ¿Tú qué peso le darías a los factores genéticos o a los factores ambientales como modificadores de la penetrancia? Como conocedor del campo de la genética, si tuvieras que apostar dónde invertir más dinero, más tiempo, ¿qué crees que va Sí, a pesar más? yo creo que, y de hecho presenté ahí, bueno, puse uno de los estudios que se publicó tanto con modificadores de la penetrancia de GBA como de la LRK2. Yo creo que otros componentes genéticos son grandes modificadores. De hecho, mirando los puntajes de riesgo poligénico, vimos que explicaban bastante de la diversidad en penetrancia que existía en los portadores del LRK2. No va a ser el 100%, pero yo creo que otros componentes genéticos van a ser importantes a la hora de encontrar sobre todo estas formas familiares donde pues existe aunque es una penetrancia reducida, pues existen varios miembros de la familia que están afectados, todos tienen la misma mutación en el LRK2 y yo creo que van a ser otras variantes genéticas que estén asociadas. La otra cosa que también es bien interesante es que sabemos, y de hecho nos da una pista con esto, es que esto que yo sepa no se ha visto todavía en el RK2, pero nosotros lo hemos visto en el GWAS que hicimos en latinos con una de las variantes de sinucleína y se ha visto también en el ApoE4, por ejemplo, donde el ApoE4, o sea, la misma variante genética, si está en un haplotipo africano, tiene un efecto mucho menor que si está en un haplotipo europeo. Eso quiere decir que las variantes alrededor de la mutación, ¿sí? Juegan un papel importante en modificar la penetrancia. Yo creo, y nosotros vimos lo mismo en sinucleína, donde una variante que existe en europeos, en latinos explica casi el 80% del puntaje de riesgo poligénico. Tiene un efecto mucho mayor, aparte de tener más frecuencia, porque es una variante, no es específica de población, pero tiene una mayor frecuencia en asiáticos y en hispanos. Era muy interesante que el efecto parecía que era mayor también. Entonces, creo que eso nos daba una pista de que la genética juega un papel importante y desde mi punto de vista es la más fácil de medir. Entonces, muchas veces prefiero no meterme en lo del ambiente porque aunque sí que estamos recogiendo información, es mucho más difícil de medir. Cuentas con que la persona se acuerde de lo que hizo 20, 30 años antes, que es cuando en realidad quizás haya empezado la enfermedad. Entonces, yo creo que es mejor meterse por la genética si se puede. Estoy de acuerdo contigo que es verdaderamente complicado hincarle el diente, ¿no? A los factores ambientales, pero vamos, sin duda
jugaran algún papel. Que tampoco Pero será... nosotros aquí, por ejemplo, que tenemos acceso a las historias médicas de los pacientes utilizando modelos de machine learning y de inteligencia artificial, hemos visto asociaciones a distintos factores que se pueden ver representados. El problema es tener una cohorte suficientemente grande donde tengas, aparte de toda la información clínica, la parte de genética y puedes hacer esos modelos. Pero sí, yo creo que la genética en realidad nos va a dar unas buenas pistas para esos individuos. No sé si hay tiempo para otra pregunta, John. Sí, claro, sí, sí. Vale, si me permites, muchas gracias por la charla, Nacho, me ha parecido súper ilustrativa. Hemos hablado mucho de los genes para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y como biomarcador diagnóstico, pero también hay muchas evidencias ya, ¿no?, de que algunas variantes se pueden utilizar como biomarcadores pronósticos. Y tú mismo has mencionado que cuando ya un paciente tiene una mutación en GBA, pues ya sabemos que igual la estimulación cerebral profunda no le va bien porque va a tener mucho deterioro cognitivo. Lo mismo pasa con los de mutaciones en alfa-sinucleína. ¿Existe o crees que pudiera ser factible hacer algún polygenic risk score de estos para predecir el deterioro cognitivo o la demencia? Porque hay algunos estudios que también la ApoE, ¿no?, ha salido, que aumenta el riesgo, las mutaciones en MAP, pero de lo que tú sabes, ¿crees que pudiera ser factible? Sí, sí, sí. De hecho, de nuevo, volvemos al problema que tenemos en la investigación hoy en día, que es que o tenemos cohortes que están muy bien fenotipadas, ¿sí? Tenemos un montón de información clínica, pero no tenemos la genética o son pequeñitas para poder hacer un GWAS, o tenemos, pues eso, estas cohortes inmensas de 30.000, 40.000 pacientes de Parkinson, donde la única información que tenemos es el sexo, la edad y si tienen o no Parkinson. Ya. Entonces, o sea, en una situación ideal, lo mejor sería poder tener la información cognitiva para esos 40.000, hacer un GWAS y seguro que salen un montón de genes, aparte de la POE, el MAPT, seguro que salen algún otro gen, la GBA seguro que sale, algún otro gen que no conocemos. Entonces hay que ir construyendo esas cohortes, ¿sí? Y yo es algo que siempre le digo a la gente que está empezando estudios genéticos, que es verdad que a priori el colectar mucha o recoger mucha información clínica quizás sea un problema, pero es que a largo plazo te va a abrir este tipo de estudios que van a ser para mí, desde mi punto de vista, muy importantes para entender pues esos diferencias en los fenotipos de la enfermedad y cómo estos factores de riesgo que son relativamente comunes en la población juegan un papel importante. ¿Sí? Y yo creo que sí se puede hacer. El problema es eso, el construir esas cohortes grandes donde tengamos la genética y todo involucrada. Bien. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Yo creo que vamos a dar paso a la siguiente ponencia. La va a moderar mi compañero, el doctor Manuel Delgado, neurólogo del Hospital de Sierra Llana, aquí en Cantabria, y miembro de nuestro grupo de investigación de IDIVAL, de enfermedades neurodegenerativas. Adelante, Manuel. Muy bien, bueno, buenas tardes. Voy a dar paso a la siguiente charla del foro, que está siendo, la verdad, es que muy interesante. El doctor Jaroslav Komta es neurólogo, experto en trastornos del movimiento en la unidad de Parkinson y trastornos del movimiento del Hospital Clínic, Barcelona. Tiene ya una consolidada trayectoria investigadora. Yo comencé a seguir sus publicaciones en el 2013 a propósito de mi tesis, porque iba un poco del mismo tema que él estaba en ese momento investigando, y a lo largo de los siguientes años el número de sus publicaciones se hizo inabarcable para leerlo. Ha hecho importantes aportaciones, sobre todo en los campos de los biomarcadores neuropatológicos, de neuroimagen y de fluidos y tejidos, tanto en enfermedad de Parkinson y demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, como en PSP y atrofia multisistémica. En los últimos años se ha centrado también muchos sus trabajos en los ensayos de agregación de la alfa-sinucleína. Estoy seguro de que en los próximos minutos el doctor Komta va a captar nuestra atención con la charla sobre biomarcadores en fluidos y tejidos. Cuando quieras, Jarko. Sí, muchas gracias, doctor Delgado, Manuel, por las amables palabras de presentación. Perfecto, pues gracias, John, doctor Infante, por invitarme a esta sesión. Y como decía el doctor Delgado, pues yo voy a cubrir este tema, ¿no?, de biomarcadores en fluidos y tejidos. Realmente es un tema
A mí obviamente me apasiona y me interesa porque me dedico a él, pero es un tema que se ha ido haciendo muy amplio, ¿no? La genética, que era el tema previo, pues ya también lleva una larga trayectoria de años y de muchas publicaciones también, como se comentaba antes, inabarcables. Yo intentaré aquí hacer un resumen, seguro que cometo alguna omisión, mis disculpas por anticipado. Estos son mis potenciales conflictos de interés, que yo creo que son comunes a muchos de los ponentes y que no tienen un impacto relevante en la materia que vamos a tratar. Y bien, la presentación seguirá el mismo esquema realmente que he presentado hace unos días en el IAPRD Congress en Chicago, ¿no? En el Congreso de la Asociación Internacional de Parkinsonismos y Trastornos Relacionados. Una muy breve introducción para entrar en el tema, porque seguro que no voy a decir nada que no conozcáis. Voy a centrar la primera y mayor parte de la charla en los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, pero vamos a tratar también el tema de biomarcadores en sangre, como otro fluido clásico y más accesible, y luego piel y otros tejidos o fluidos para alcanzar unas conclusiones. Vale, a nivel introductorio, definiciones clásicas de biomarcadores, no solo en la enfermedad de Parkinson, en cualquier enfermedad, ha de ser una característica objetivablemente, ¿no? Que nos puede informar sobre procesos ya sea biológicos o fisiológicos normales o patológicos, pero también nos puede informar sobre la respuesta o la falta de respuesta a una intervención terapéutica o el daño o la falta de daño secundaria a una intervención terapéutica. Esto es otro campo muy interesante de los biomarcadores, no solo su papel diagnóstico, sino también su papel pronóstico o su papel un poco teranóstico, ¿no? Es decir, información de respuesta a terapias, ¿no? Ya sea en términos de efectos positivos o efectos adversos. La carta a los reyes del biomarcador ideal pues ha de ser sensible, reproducible, ha de tener una plausibilidad biológica, puede ser un biomarcador que no tenga ni pies ni cabeza y que sea fantástico, pero normalmente nos hace sentir más cómodos que el biomarcador tenga una plausibilidad biológica, ¿no? Cuanto más fácil de medir, mejor. Si es un biomarcador que la tecnología para medirlo es de una sofisticación tan extrema que no lo puede medir nadie, pues no tiene interés, obviamente. Cuanto menos invasivo, mejor. Aquí, pues, biopsias o obtención de líquido cefalorraquídeo obviamente tienen un punto de desventaja. Que esté bien validado, esto es otro problema, cada vez menos. Antes el ponente previo lo mencionaba, pues con los consorcios y la colaboración multicéntrica, pues cada vez es más fácil tener no solo cohortes largas, sino poder tener cohortes de entreno y cohortes de validación de nuevas técnicas diagnósticas, sean genéticas u otro tipo de biomarcadores, pero aún muchas veces nos encontramos con problemas en patologías como los parkinsonismos atípicos, que son minoritarias frente al Parkinson, pues cuesta tener cohortes suficientemente holgadas como para permitirse el lujo de tener una muestra de entreno, de desarrollo y otra muestra para la validación y que tengan poder estadístico, ¿no? Y luego que sea permisible, claro, el biomarcador es perfecto, pero tiene un coste económico, no solo coste que comentaba antes de dificultad y sofisticación para hacerlo, sino de coste, pues también perdería interés o potencia, ¿no? A la derecha, la diapositiva, una pirámide clásica de hace ya más de 10 años, un trabajo de Sidorov en Lang. Ahora hay otras definiciones más modernas y hay un par de propuestas de definición biológica de la enfermedad de Parkinson en prensa, ¿no? Cogiendo el concepto de definirla no clínicamente, sino poder definirla como genéticamente o en base a la sinucleína, si nos creemos que es realmente la piedra angular, o en base a marcadores de neurodegeneración. Pero si vamos a través de varias fases prefisiológicas sin alteraciones clínicas, ¿no? La preclínica, cuando hay alteraciones químicas y fisiológicas, pero aún no síntomas, o premotora, que hoy llamamos prodrómica, o prediagnóstica, y luego finalmente el Parkinson u otros parkinsonismos en su máxima expresión, pues está claro que igual podemos tener biomarcadores que en fases muy iniciales nos permitan anticipar el diagnóstico o confirmarlo, que es lo que veríais en el box en el cuadro de abajo, monitorizar la progresión de la enfermedad, los biomarcadores que comentaba antes de valor pronóstico, o lo que también mencionaba, ¿no? Biomarcadores surrogados o sustitutos de respuesta o falta de respuesta a intervenciones. Y también en el sentido de los biomarcadores pronósticos que comentábamos, pues
para la utilidad potencial cuando existan. Yo creo que tenemos algunas pistas pues para predecir complicaciones, y esto puede tener un papel muy importante en la toma compartida de decisiones con los pacientes, ¿no? Por ejemplo, sobre lo que es el final de la enfermedad y el final de la vida, ¿no? Si podemos saber si una enfermedad va a tener una serie de complicaciones más graves que la misma enfermedad en otro paciente. Esto es un tema sin duda de lo más relevante. Pasando ya al líquido cefalorraquídeo, durante décadas podemos decir ya, porque han pasado años, han sido centrados los estudios en inmunoensayos. Esto ahora, pues como comentaba el moderador, hay un cambio, hay un actor nuevo que son los ensayos de agregación, pero los inmunoensayos pues han sido la norma dominante en la búsqueda de biomarcadores durante muchos años. La plausibilidad biológica que hacíamos mención antes del empleo del líquido cefalorraquídeo sería, como ya sabéis todos, pues por su íntimo contacto con el parénquima cerebral, y por tanto la plausibilidad de que este fluido pueda traducir cambios que están teniendo lugar en el cerebro o en el encéfalo. Muchos de los inmunoensayos que se han empleado en muchos estudios han sido técnicas de ELISA o otras técnicas, pero en general el principio es un anticuerpo de captura que se une a un antígeno proteico con la idea de buscar indicadores de proteinopatía, que es al fin y al cabo de lo que se tratan nuestras enfermedades, y luego un anticuerpo de detección unido a un producto que puede generar una reacción de color que luego se puede medir cuantitativamente en la absorbancia, ¿no? Estos ensayos durante muchos años se han empleado. Obviamente un objetivo principal en la enfermedad de Parkinson era la alfa-sinucleína, y vamos a hablar no exclusivamente, pero de forma importante en esta ponencia de la alfa-sinucleína. Y los primeros ensayos que se realizaron, y esta diapositiva es un resumen y estoy omitiendo muchas contribuciones relevantes, pero los primeros ensayos se centraron en utilizar, como es habitual en un inmunoensayo, un anticuerpo de detección o de captura y un anticuerpo de detección diferentes, con lo que puedes detectar una proteína en la que obviamente con un anticuerpo detectas un epítopo y con la otra otro, no puede ser el mismo, ¿no? Por tanto, sería la técnica de detección de alfa-sinucleína total, ¿no? Con un anticuerpo diferente para la captura y para los trabajos. Mostraron, aquí hay un ejemplo del grupo de Parnetti, pero había trabajos aún incluso previos de Britt Mollenhauer que mostraban unos niveles reducidos de alfa-sinucleína total en líquido cefalorraquídeo en la enfermedad de Parkinson en comparación con controles u otras enfermedades neurológicas, pero luego ha habido trabajos como el del grupo de Verbeek, gente pues experimentada en el laboratorio y en el estudio del líquido cefalorraquídeo, que no mostraban diferencias entre la enfermedad de Parkinson, otros parkinsonismos y otras enfermedades, o incluso en el trabajo de Lucila Parnetti, pues podéis ver que la alfa-sinucleína, incluso el overlap entre grupos, las curvas discriminantes por análisis ROC eran no muy distantes de la línea diagonal, ¿no? que es como tirar la moneda al aire, ¿no? Es cierto que en el primer análisis de la cohorte PPMI, pues se mostró esta tendencia estadística, aunque con solapamiento entre grupos a niveles reducidos de sinucleína total en líquido cefalorraquídeo, y de forma aún más marcada dentro de la enfermedad de Parkinson en su fenotipo que clásicamente y de forma muy replicada tiene peor pronóstico, que sería el PIGD, ¿no? el fenotipo de inestabilidad postural y trastorno de la marcha, frente al fenotipo tremórico, que también clásicamente y de forma consistente se ha mostrado que tenía un mejor pronóstico. En nuestro laboratorio empleamos esta técnica, hace años lo publicamos ya, y nuestra experiencia cayó más del lado de los estudios que no han encontrado grandes diferencias entre grupos. En nuestro estudio además intentamos capturar el espectro progresivo, en el estudio transversal, pero intentamos captar el espectro progresivo de la enfermedad, ¿no? Con casos que solo tenían trastorno del sueño REM en el momento de la realización de la punción lumbar. Pacientes con Parkinson pero que no tenían deterioro cognitivo, pacientes con Parkinson que ya tenían demencia como complicación más grave de la enfermedad avanzada. No vimos diferencias con la sinucleína total, luego comentaremos lo que sucedió con la sinucleína oligomérica, pero sí que vimos una correlación significativa y fuerte entre la sinucleína total y la tau total, ¿no? Que ya sabéis que no del mundo del Alzheimer, ¿no? Pero también aplicado a otras enfermedades,
no es tanto un marcador de taupatía, los niveles por ELISA de tau total, como un marcador de neurodegeneración. Y esta correlación nos hizo pensar, porque quizá había grupos de pacientes, esto quizá a nivel del diagnóstico de paciente individual no tiene valor, pero a nivel biológico pues quizá tiene un sentido, ¿no? Había pacientes con niveles muy bajos de sinucleína total, pero también de tau total, y con un patrón de atrofia muy frontal, muy clásico de la enfermedad frontosubcortical, ¿no? Y en cambio los pacientes que tenían más demencia tenían niveles más altos, no solo de tau total, sino también de sinucleína total, y tenían un patrón de atrofia en la resonancia, como veis en el diagrama, más cortical posterior, ¿no? Esto era un estudio transversal y por tanto esto es una interpretación que había que hacer con mucha cautela, pero en tiempo muy parecido se publicaron dos estudios con datos longitudinales, uno de la cohorte DataTop y otro de una cohorte sueca, que mostraban precisamente que los pacientes que basalmente tenían niveles altos y no bajos de sinucleína total en líquido cefalorraquídeo es los que evolutivamente tenían un peor outcome, una peor evolución tanto motora como cognitiva. Luego viene lo que comentaba de la sinucleína oligomérica, el líquido cefalorraquídeo, un primer trabajo clásico, primer firmante Tokuda y luego Omar El Añaf, que desde Emiratos Árabes ha hecho una investigación muy intensa en este tema. Aquí, como la astucia de la técnica, ¿no?, que desarrolló El Añaf era que se emplea el mismo anticuerpo para la captura y para la detección, con lo que es imposible, teóricamente, pues, detectar un monómero, ¿no?, porque estás utilizando el mismo epítopo. Entonces, aquí esta era la base lógica para estar detectando oligómeros en lugar de monómeros, ¿no?, que sería la otra técnica de sinucleína. Y aquí encontraron niveles altos, en lugar de reducidos, de oligómeros en la enfermedad de Parkinson frente a controles tanto sanos como con otras enfermedades neurológicas. Y nuestra experiencia empleando ese espectro que comentaba antes, desde controles hasta pacientes con posible prodrómico, ¿no?, por trastorno del sueño REM, pacientes manifiestos pero no avanzados sin demencia y pacientes manifiestos avanzados con demencia, vimos que los niveles de sinucleína oligomérica estaban claramente elevados en la enfermedad de Parkinson y de forma aún más marcada en los que tenían demencia. Y esto sí que fue la decepción del trabajo. Lo que no vimos fue niveles elevados en el RBD, en el trastorno del sueño REM, aunque es lo que hubiéramos esperado, ¿no?, ser prodrómicos, pero no fue así. Pero sí que hubo estos niveles elevados, sobre todo en la enfermedad de Parkinson con demencia y con correlación significativa con la escala motora de la UPDRS y con otras escalas cognitivas, ¿no? Y en un tiempo parecido también los compañeros de Suecia, el grupo de Oscar Hansson, también mostró que el pico de oligómeros, más que en la enfermedad de Parkinson al uso, era sobre todo en enfermedades con demencia con cuerpos de Levy, ¿no? Pero teniendo en mente la experiencia de múltiples estudios clínico-patológicos, y en uno de ellos contribuí yo durante mi estancia en el Brain Bank de Queen Square, que mostraban que la copatología Alzheimer es muy importante y relevante en la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, pues varios grupos también utilizamos la inmunodetección mediante ELISA para medir en líquido cefalorraquídeo los niveles de tau y amiloide. Y nosotros, pero también replicado por los colegas del grupo de Noruega, Guido Alves y compañía, mostramos niveles elevados de tau, pero sobre todo niveles reducidos de amiloide beta en líquido cefalorraquídeo en la enfermedad de Parkinson con demencia, pero en el caso del amiloide beta había una parte de los pacientes no demenciados con Parkinson que ya tenían niveles reducidos de amiloide, y especulamos, y luego en un trabajo longitudinal y otros grupos también, confirmamos que los niveles basalmente reducidos de amiloide beta en líquido cefalorraquídeo están reducidos basalmente. Esto se asocia con longitudinalmente un peor rendimiento cognitivo, como mostró elegantemente en su estudio el grupo de Andrew Siderov, y luego en nuestro caso que mirábamos la progresión, hoy dirían fenoconversión, que no sé si es el mejor término, a demencia, pues había una asociación significativa y también con un empeoramiento, como veis en la parte inferior de la diapositiva, de la atrofia medida cuantitativamente de áreas corticales posteriores en la resonancia magnética. Y luego, obviamente, otro foco de atención, y ya no sería una técnica de inmunodetección, sino que sería una técnica de medición de actividad enzimática, es la glucocerebrosidasa, ¿no? La glucocerebrosidasa
hay muchas líneas de evidencia que además son portadores de una variante en heterocigosis, ya no digamos los que tienen enfermedad de Gaucher, sino que parece que puede tener un rol a través del acúmulo de ceramida en la vía de la sinucleína en la enfermedad de Parkinson sin ninguna alteración genética. Sea como fuere, pues hay trabajos ya antiguos, este que muestro a la izquierda es de hace 10 años, del grupo de Parnetti nuevamente, que mostraban una reducción de la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa en líquido cefalorraquídeo en Parkinson versus controles, y de forma aún más marcada en los Parkinsons más iniciales, ¿no? Quizá no cuadraría con el concepto de una enfermedad avanzada y con más riesgo a demencia, pero la verdad es que la relación con la demencia está en prensa, ha salido ahora un trabajo nuevamente de los buenos amigos de Noruega, con Guido Alves, entre otros coautores, y Johannes Lange, que muestran diferencias entre grupos Parkinson y controles, y luego analizan también los subgrupos de portadores y no portadores de mutación, pero de forma especialmente interesante en un análisis de curvas de supervivencia, como los pacientes que tenían niveles de actividad enzimática, una actividad basalmente más reducida, eran los que tardaban menos tiempo en progresar a demencia, ¿no? Por tanto, esto es otra línea de investigación muy interesante a mi modo de ver. Y ya entraríamos con los ensayos de agregación, que es lo que ahora es un hot topic, ¿no? Esto viene del mundo de las enfermedades priónicas y se basa en el principio de capacidad de autoagregarse, ¿no? Obviamente muy conocido y descrito clásicamente por Prusiner en la proteína priónica, pero luego trasladado a otras proteinopatías, entre ellas las alfa-sinucleinopatías, ¿no? Hay varias variantes iniciales, como el RT-QuIC o la PMCA. Hoy en día, pues, en muchos trabajos ya se habla de SAA, ¿no? Seeding Assays for alpha-synuclein, y el principio un poco sería este: tú tienes una muestra que tiene una semilla, ¿no? El seed, patológica, y le añades proteína recombinante que la has comprado o te la has fabricado en el laboratorio, y esto, la semilla hace que la proteína recombinante agregue, y a través de ciclos de agregación y de agitación que rompe los agregados y hace que los agregados vayan aumentando exponencialmente, con tioflavina luego puedes marcar estos agregados amiloideos y puedes detectar la fluorescencia, generando unas curvas, como veis en la parte inferior y derecha de la pantalla, pues unas curvas exponenciales en los casos en que hay un diagnóstico clínico de sinucleinopatía, o incluso en casos prodrómicos de sinucleinopatía, y curvas planas en casos controles, ¿no? Estos primeros estudios, como veis en la parte central de la diapositiva, se realizaron con tejido cerebral y también con líquido cefalorraquídeo, pero ahora pues se está extendiendo, y este es el motivo de la charla, a otros fluidos y tejidos, ¿no? Los dos primeros trabajos, casi publicados simultáneamente en 2016, el grupo de Graham Fairfull con Alison Green y Laura Forti de Edimburgo, que comentaba, positivas en casos de Parkinson, pero también había un puñado, 3 casos, creo recordar, con trastorno del sueño REM, que tuvieron curvas positivas y los controles fueron negativos. Y luego, casi simultáneo, en JAMA Neurology, pues publicó el grupo de Claudio Soto en la técnica de PMCA, con resultados superponibles, por lo que no me voy a entretener en aras del tiempo. Y poco tiempo después, un par de años después, este grupo de China replicaba la positividad en Parkinson's versus controles, pero también de modo parecido a lo que he mencionado antes, empleando, sobre todo, fijaros en la parte inferior de la diapositiva, análisis de supervivencia, mostraron que los que tenían una lag phase, que es el punto de la curva en que empieza este ascenso más abrupto, y luego hay otro parámetro que es el T50, ¿no? Que es el tiempo en el que la curva llega a esos parámetros más cortos en el tiempo. Cuando lo pones en marcha dura unos 5 días, luego hay técnicas optimizadas que pueden durar 90, 72 horas, pero la técnica en origen pues son los 5 días. Y durante estas horas, si hay curvas que ascienden más rápidamente, esto en el análisis de supervivencia que comentaba en este trabajo,
se asociaba con una mayor rapidez al desarrollo de demencia en un análisis longitudinal que este estudio presentaba. Nuestro grupo en 2017 en la convocatoria FIS recibimos financiación para intentar poner en marcha todo esto en nuestro laboratorio y el estudio lo llevamos a cabo de 2018 al 2021, que es una ventana temporal bastante representativa, ¿no? Cuando empezamos, tú siempre piensas, lo voy a hacer en 0, ¿no? Pero cuando empezamos ya los que llevaban un tiempo haciéndolo nos dijeron, no, contad un par de años para afinar la técnica en vuestro laboratorio. Esto es un problema que seguramente que se va a resolver en no mucho tiempo, pero hasta ahora esta técnica para estandarizarla y externalizarla a otros laboratorios es difícil porque cada laboratorio ha de establecer sus parámetros de pH, de temperatura, de salinidad, lograr que la técnica funcione. Esto es un inconveniente, pero ahí está y la parte positiva es que aunque cada uno tenga que establecer sus parámetros, pues la técnica tiene una alta especificidad y sensibilidad en diferentes publicaciones y diferentes laboratorios. Nosotros empezamos haciéndolo para empezar, nos pareció más prudente y sensato hacer de la diapositiva curvas positivas en Parkinson y sobre todo en atrofia multisistémica. Esto es interesante porque luego en líquido cefalorraquídeo la técnica estándar de RT-QuIC tiene muy baja sensibilidad en atrofia multisistémica, pero en cerebro, como podéis ver, incluso más que el Parkinson. En cambio, abajo y en la parte derecha de la diapositiva veis que en controles corticobasales y PSPs, PSP había un replicado positivo, pero el resto de replicados eran todos negativos, pues el ensayo se consideraba era negativo, ¿no? Para sinucleína, como sería esperar en taupatías con sujetos contra. He comentado antes los parámetros de la lag phase y de la T50. He comentado que hay una fluorescencia máxima, como veis en las curvas. También comentar que esta técnica se emplea en replicados. Hay varias tendencias y maneras de hacerlo, considerar positivo a partir de 2. Hay gente que emplea 4 replicados y sigue considerando positivo a partir de 2, pero es una técnica que necesitas varios replicados. Con un único replicado no es lo suficientemente robusta, ¿no? Y el año pasado ya publicamos nuestra experiencia en pacientes vivos, por tanto, faltando el diagnóstico neuropatológico, pero con el interés de qué interés clínico puede tener esta técnica, ¿no? En una cohorte de 112 participantes con Parkinson, atrofias multisistémicas, PSP, corticobasales, también controles, y como veis en la parte derecha de la gráfica, pues la mayoría de los Parkinsons fueron positivos, solo algunas atrofias multisistémicas fueron positivas y las taupatías en conjunto, PSPs y corticobasales, mostraron una negatividad parecida a la de los controles, ¿no? Por tanto, alta sensibilidad para Parkinson, baja para multisistémica y alta especificidad frente a controles y frente a taupatías. Esta sería una conclusión, lo veis en forma gráfica en la parte superior izquierda, y en la parte superior derecha ya pasamos a otro biomarcador que es de interés y que la gracia es que lo que comentaremos a continuación, pues tiene interés porque también se puede medir en sangre, que es la cadena ligera de neurofilamento. En ese trabajo únicamente presentábamos datos en líquido cefalorraquídeo, perdón, y como podéis ver, niveles un pelín más elevados en la enfermedad de Parkinson que en los controles, pero sobre todo la diferencia importante sería multisistémica despuntando más, pero todos ellos, la corticobasal, con niveles elevados frente a controles, ¿no? Aquí, como además teníamos análisis planimétrico de resonancia y teníamos el RT-QuIC y teníamos el neurofilamento, y el RT-QuIC tenía la desventaja, o ventaja, depende de cómo se mire, que era positivo de forma contundente en el Parkinson, pero no en la multisistémica, intentamos hacer unos perfiles de biomarcadores y unos análisis de regresión combinados, en los que mostramos que la positividad del RT-QuIC para sinucleína, pero negatividad o niveles bajos de neurofilamento y una resonancia normal eran muy predictivos de pertenecer al grupo de Parkinson. En cambio, la combinación de negatividad de RT-QuIC para sinucleína, pero elevación de los niveles de neurofilamento, protuberancia en la resonancia eran muy predictivas de atrofia multisistémica, y la combinación de negatividad nuevamente de RT-QuIC de sinucleína con niveles altos otra vez de neurofilamento, pero una planimetría con reducción del perímetro del mesencéfalo eran muy predictivas de taupatías como la PSP y la corticobasal, ¿no?
Y al hacer los perfiles de biomarcadores, combinando estos resultados de biomarcadores también con el aspecto clínico, pues había una gran correspondencia, no perfecta, pero una gran correspondencia. Los controles tenían un perfil de biomarcadores de control, la mayoría de los Parkinsons y la mayoría de las multisistémicas, la mayoría de las taupatías tenían el perfil de Parkinson o de multisistémica o de taupatía. Había una concordancia no perfecta, pero muy, muy robusta. Y bueno, nuestro hospital ha incorporado, a partir de esta experiencia y de la implantación en el laboratorio experimental, ha incorporado el test como prestación asistencial, que podemos ahora pedir de forma rutinaria, obviamente un poco con el compromiso de cuando ya llevemos un tiempo y ahora estamos analizándolo en la práctica clínica real, ver cuál está siendo este desempeño, ¿no? del ensayo de agregación de sinucleína, ¿no? Vale, pues prosigo. Comentaba que un poco antes que publicáramos nuestros resultados del grupo de Piero Parchi en Italia, combinó no con resonancia, pero sí que combinó el RT-QuIC negativo con el neurofilamento elevado versus el RT-QuIC positivo con neurofilamento bajo, normal, y también mostraba una capacidad para discriminar entre Parkinson y atrofia multisistémica, aprovechando que contra lo que sería intuitivo, la multisistémica de forma mayoritaria no es positiva en el test de RT-QuIC de sinucleína en la mayoría de laboratorios. Ya hay alguna experiencia publicada, que es esta que os muestro, nuevamente del grupo de Oxford, liderado por Laura Parkinen, que muestra que quizá hay dos cinéticas de positividad en el RT-QuIC, dependiendo de cómo montes el ensayo, para Parkinson y multisistémica, ¿no? Una lag phase y una fluorescencia máxima más bajas en la atrofia multisistémica y en cambio un pico de fluorescencia mayor en la enfermedad de Parkinson. Esto hay grupos trabajando, ¿no? Si realmente puede haber una única técnica de RT-QuIC que con cinéticas diferentes muestre positividad en las dos enfermedades o si realmente hay que hacer una variación para poder detectar la sinucleinopatía subyacente a la atrofia multisistémica, ¿no? Este ya es un trabajo de la cohorte de NOPA, también con Britt Mollenhauer, y es interesante, aunque también intuitivo, pero bueno, yo creo que las cosas que concuerdan con lo intuitivo también son bonitas a veces, no como en cohortes que incluían pacientes muy variados de diagnóstico, la correlación con el diagnóstico de Parkinson del test de agregación era mayor que la clínica e incluso que el DaTscan, que esto, insisto, es intuitivo porque la imagen dopaminérgica está alterada o parkinsonismos que hemos de diferenciar de la enfermedad de Parkinson y por tanto que el test de agregación sea más sensible en este sentido, pues es algo que es elegante que hayan podido mostrar, ¿no? Y luego un tema interesante, ¿no? ¿Por qué hay casos que salen negativos, ¿no? O por qué incluso la propia atrofia multisistémica, quizá porque está dando en muchos laboratorios una sensibilidad baja, ¿no? Pues quizá hay de forma interindividual diferencias en sustancias que de forma natural todos podemos tener en nuestro líquido cefalorraquídeo que sean antiagregantes, ¿no? En ese trabajo pues muestran que en la parte de la izquierda, ¿no? Que la alfa-sinucleína sola en medio de ensayo de agregación pues genera agregación, pero si le añades líquido cefalorraquídeo control, esta agregación se inhibe. Por lo tanto, hay algo raquídeo normal de sujeto control que inhibe la agregación. No es solo que haya falta de agregación, sino que es que se inhibe. Y en ese trabajo mostraron que las lipoproteínas, y en estas gráficas la lipoproteína que dicen que es a concentraciones crecientes, inhibía de la alfa-sinucleína en el test. Esto no sé si tendrá un impacto futuro en el test de agregación a nivel diagnóstico o si incluso puede tener implicaciones terapéuticas si las lipoproteínas son inhibidoras de la agregación, como parece aquí, de la alfa-sinucleína, ¿no? Y luego, pues, el estudio de la PPMI ha mostrado que también puede haber una concordancia de la positividad de los test de ensayos con peculiaridades clínicas, ¿no? O con otros biomarcadores. Por ejemplo, pues si utilizamos como biomarcador el test de olfato de Pensilvania, pues los sujetos que tienen un test positivo tienen más probabilidad de tener una hipocaptación en el putamen y de tener un seeding assay pues positivo. En cambio, los que tienen un olfato más normal y que tienen menos hipocaptación en el putamen pueden tener
un seeding assay negativo de momento. Entonces no tiene Parkinson. Bueno, pues sí, porque aquí sabemos que hay pacientes que tienen Parkinson asociado a la mutación LARC2, que pueden tener el olfato más normal, pueden tener a veces no patología leve, sino degeneración nigral inespecífica sin sinucleinopatía, con lo que es interesante ver no solo el performance, ¿no?, del ensayo en sí, sino su correlación con otros elementos clínicos o genéticos o de otros biomarcadores. Ya pasando a la sangre, tenemos lo que comentaba y anticipaba antes, la posibilidad de medir en sangre el neurofilamento con correlaciones significativas, pero no maravillosas, no fuertes, quizá más bien modestas, entre los niveles en líquido y en sangre. Por tanto, ojo, porque a veces estos son los mantras que se repiten en las publicaciones y es verdad, y a la derecha tenéis nuestra experiencia en nuestro laboratorio, hay una correlación que es significativa y claramente estadísticamente significativa entre el líquido y la sangre, pero es modesta en términos de lo fuerte que es la correlación. Por tanto, esto podría hacernos pensar que la sangre puede ser un buen screening, pero que el gold estándar, al menos en estos momentos, seguiría siendo el neurofilamento, ¿no? Para seguir el esquema del líquido que vimos en líquido, ¿no?, que el perfil de biomarcadores de Alzheimer se correlaciona con el deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson y ya con una técnica de detección inmunomagnética ultrasensible en plasma. Este grupo de Taiwán ha mostrado cómo la combinación de tau, sinucleína y amiloide en plasma pues no tiene una capacidad discriminante perfecta, pero sí significativa a nivel estadístico para el deterioro cognitivo, la demencia en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y lo que yo veo muy interesante es la posibilidad de hacer los tests de agregación en sangre periférica. Eso se ha dicho tradicionalmente que no podía ser porque la sangre inhibía los ensayos de agregación por una parte y por la otra la sangre está llena, como es natural, de eritrocitos y hay mucha sinucleína en los eritrocitos. Pero hay técnicas ahora de estudiar exosomas o hay gente que dice que a nivel técnico es más purista hablar de vesículas extracelulares tomadas de la sangre y aquí presento dos ejemplos. En el superior podéis ver un overlap muy importante entre grupos, pero en el inferior separan las vesículas extracelulares con marcador por inmunoprecipitación, con marcadores neurales, y ahí sí que los test de agregación ya ganarían especificidad, con lo que esto sería una promesa de futuro. Y este otro trabajo que os muestro, en el que no solo separan las vesículas, sino que separan las vesículas derivadas de oligodendrocitos, y esto podría ser también otra opción futura para separar entre el Parkinson y la atrofia multisistémica, aunque de nuevo veis que tanto este es uno de los pocos, una cohorte de desarrollo y otra con overlap, solapamiento entre grupos, bueno, que de la sangre quizá podríamos tomar vesículas extracelulares, separar las neurales oligodendrogliales y ver si podemos así diferenciar entre Parkinson. Para acabar, pasando a otros fluidos y tejidos, la piel viene siendo desde hace años con técnicas de inmunohistoquímica y ahora más aún con las técnicas de ensayos de agregación, un foco de interés. Varios trabajos, aquí uno de Italia, lo paso un poco rápido, y aquí otro de mi buen colega y amigo Alex Giranzo desde el Hospital Clínic. Destacar por esto que cuando se habla de que las sensibilidades en piel son parecidas a la del líquido cefalorraquídeos a base de combinar varias biopsias, no una única biopsia. Esto es, por tanto, un elemento que habrá que tener en cuenta. Y luego, ¿dónde ponemos el foco? ¿Para qué utilidad queremos que tenga el biomarcador si consideramos que quizá el parkinsonismo que tiene una expresión periférica es la enfermedad de Parkinson, y la atrofia multisistémica y las taupatías no tendrían tanta expresión periférica. Ahora volveré sobre esto. Esto es otro trabajo de un grupo de Alemania, también mostrando el test de agregación en piel y incluso mostrando que la fluorescencia máxima sería mayor aún en el trastorno del sueño REM que en la enfermedad de Parkinson manifiesta. Un review que os aconsejo, muy gráfico y muy bien hecho por David Irwin y un colaborador suyo. Hay otras muestras flotis desde la pandemia, pero aquí hay issues realmente también bastante variables, bastantes problemas de la muestra, que a veces no es suficiente, sobre todo para técnicas de inmunohistoquímica, o también los efectos secundarios derivados de la obtención. La saliva, mostraré un trabajo con resultados de proteómica en saliva.
El colon no es lo más sencillo y accesible del mundo, pero como hay programas poblacionales de colonoscopia en pacientes que tienen sangre oculta en heces, quizá si hubiera una técnica que fuera fiable sería una buena herramienta, etcétera. Este trabajo que mencionaba, otras aproximaciones, hacer proteoma en fluidos, por ejemplo en la saliva. La saliva tiene varios problemas, también es de fácil obtención, pero a veces quizá puede tener variaciones en la concentración o en su fluidez que pueden influir en los resultados y en su replicación. El estudio que conocéis, el de las S4, ¿no? El Systemic Studies, ¿no? de biomarcadores de la sinucleina. Ahora, la agregación en líquido comparada con inmunistoquímica o agregación en glándula submandibular y con la sinucleina total por ELISA sería el test más sensible y más específico. Pero nos encontramos con sorpresas en la clínica y espero que se vea el vídeo. Vale. Es un paciente que no merece mucho comentario, tiene un trastorno de la marcha, aunque aún con ayuda puede caminar, caídas hacia atrás, una alteración de la mirada vertical, como habéis observado todos. Tiene una resonancia con uno de los signos del colibrí más claros que he visto yo en mi experiencia, ¿no? Pero tiene 3 de 3 replicados la sinucleína y creemos que lo hacemos bien porque en general, pues aparte de nuestra experiencia publicada, hay una buena concordancia, ¿no? En los casos que tienen Parkinson sale positivo, en los casos con PSP pues sale negativo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué está pasando aquí, no? Podrías decir, bueno, igual tiene un LRRK2, ¿no? Que cursa con un fenotipo Richardson, pero habitualmente estos casos tienen taupatía y no sinucleinopatía, ¿no? Podría ser un falso positivo de la técnica, pero los 3 replicados han sido positivos, habría quizá que repetir la determinación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Aún en este porcentaje de casos que incluso técnicas ultrasensibles, ultra específicas no funcionan del todo bien, y aquí llegaría a las conclusiones, ¿no? Yo creo que hemos visto una evolución desde test de inmunodetección a los test de agregación, aunque los test de inmunodetección igual aún tendrán su lugar, por ejemplo, en si acaba siendo esto una opción, yo no lo creo, pero podría ser. O lo que comentaba antes, las técnicas de inmunodetección utilizando vesículas extracelulares en muestras de sangre, ¿no? Otros biomarcadores que no sean la sinucleína y que puedan tener interés, pues lo hemos comentado, la amiloide beta, la tau, la GBA, la glucocerebrosidasa, no el gen, sino la enzima en la demencia del Parkinson, por ejemplo, o el neurofilamento como screening en sangre, como confirmación en líquido como biomarcador de progresión o como biomarcador de respuesta a terapias que estén frenando la neurodegeneración, por ejemplo. En mi opinión, con mi sesgo, porque es a lo que me he dedicado más, pero el líquido creo que hay varios estudios que sugieren que por ahora mismo sigue siendo un gold estándar, pero seguimos teniendo preguntas abiertas, lo que comentaba antes de los falsos positivos, los falsos negativos, fallos de la técnica, copatología, cross-seeding, en test de agregación, que el paciente tenga una proteinopatía, pero en ese paciente por alguna circunstancia haya un cross-seeding y te salga el test de agregación positivo para una proteína que no es la que toca. Y luego, si empezamos con tejidos periféricos o centrales, ¿no? Y aquí yo creo que dependería del foco. Está claro que si el foco es el Parkinson prodrómico, pues con muestras periféricas seguramente podremos responder las preguntas que queramos responder. No tengo tan claro si puedes hacer diagnóstico diferencial entre parkinsonismos, si el tejido periférico, a veces en parkinsonismos que no tienen expresión periférica, que son solo centrales, como la MSA o las taupatías, vayan a dar resultado, y quizá aquí sí que tendremos que apoyarnos en el líquido cefalorraquídeo. Y con esto concluiría. Gracias por vuestra atención y a todo el equipo del Clinic que hemos puesto en marcha el test del RT-Quick. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Compta por esta charla tan interesante y con tantas novedades. Yo creo que nos ha traído, sobre todo en los últimos años, con las técnicas estas de agregación de alfa-sinucleína. En neurología tenemos un gran hándicap, ¿no? Y es que el sustrato patológico nuestro es el cerebro, ¿no? Los oncólogos lo tienen más fácil porque van y cogen la muestra y ahí analizan el perfil de genes, cómo va a responder el tumor, etcétera. Nosotros nos tenemos que buscar la vida en líquido cefalorraquídeo, en sangre, y ese es un poco nuestro caballo de batalla. ¿Crees que los ensayos de agregación, el RT-Quick y estas otras técnicas ahora mismo han venido ya un poquito a conciliar toda esta variabilidad que había en los estudios de alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo por ELISA?
que yo cuando los empecé a hacer para mi tesis, lo primero que me di cuenta es que la variabilidad y el solapamiento eran muy grandes. ¿Crees que el RT-Quick ya, digamos, nos tranquiliza un poco en ese sentido y puede ser ya un gold estándar de biomarcador, al menos diagnóstico de enfermedad de Parkinson? Yo creo que estamos un poco en disposición de decir que sí. Lo que comentaba, ¿no? Que incluso los grupos que publicaban en sinucleína total con ELISA, ¿no? Que encontraban diferencias significativas a nivel estadístico, reconocían que el solapamiento entre grupos era importante. La oligomérica nosotros la medimos, pero hay pocos trabajos, no se ha replicado mucho, falta ya, quizá hay alguna explicación, ¿no? Y ha sido una herramienta que, aunque los resultados parecía que separaban mejor grupos, sobre todo en los trabajos originales, no se ha realmente hecho tan extendida, ¿no? Y por tanto, el RT-Quick sí, parece que para el Parkinson, el punto de decepción aquí es que esperarías que la multisistémica, al ser una sinucleinopatía, también estuviera alterado. Pero quizá esto es algo bueno, porque cuando tienes una sospecha multisistémica y te viene la sinucleína, el seeding assay negativo, pues te lo crees más, sobre todo si hay unos niveles altos de neurofilamento, y en cambio si sale positivo, igual piensas, igual es un Parkinson, ¿no? Está en el horizonte que el RT-Quick incluso pues, pueda permitir con positividad y no con negatividad diferenciar el Parkinson en la multisistémica. Y claro, lo que nos encantaría a los que trabajamos pensando en proteinopatías es que tuviéramos un RT-Quick para la tau, ¿no? Hay alguna publicación ya con 4R-tau en taupatías de las que vemos los que nos dedicamos a trastornos del movimiento, ¿no? Pero la técnica aún está desarrollándose. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí que nos dice: creo que ya hay kits comerciales para hacer el ensayo de seeding de sinucleína, como el que ha ayudado a desarrollar la Michael J. Fox Foundation. ¿Tenéis idea de sus resultados en comparación con vuestros métodos? A lo mejor es similar a vuestro procedimiento, pero lo desconozco. No, la verdad es que sí, recientemente he sabido que ya empezaba a haber algún kit comercial. Nosotros estamos también en contacto con alguna iniciativa de este tipo, pero no es la de la Michael J. Fox. Pero no, nosotros en nuestro laboratorio no hemos comparado, las dos técnicas. Es algo que seguramente debamos de hacer. Ahora hemos adquirido un equipo Fluostar, y porque si no el del hospital, entre la priónica y la sinucleína ahora asistencial, estaba muy sobrecargado, y es algo que seguramente nosotros y otros tendremos que hacer, ¿no? El ver cómo comparan las técnicas. También desconozco qué recombinante se utiliza. Entiendo que vendrá con el kit, pero no sé qué tipo de recombinante y cuál es la compañía, ¿no? Nos vuelve a decir por el chat esta persona que también decían que el gold estándar de momento era el líquido cefalorraquídeo con ese kit. Esto iría un poco en línea con los hallazgos que os he mostrado, ¿no? Hay pocos estudios, pero el que os he mostrado comparando tanto con inmunohistoquímica de sinucleína como con seeding assay de sinucleína en glándula submaxilar, ¿no? Y también luego comparándolo con la ELISA de sinucleína total en líquido. Y luego lo que comentaba, ¿no? No hablando de sinucleína, sino de neurofilamento, ¿no? Pero correlaciones que observas a veces a nivel estadístico, pero que la correlación en sí no es muy fuerte, ¿no? Por tanto, yo creo que de momento sí. Bueno, no lo desconocía, pero sí en el manual, en el booklet del kit comercial lo manifiestan así, es que en sus ensayos al validarlo. Yo creo que con la piel, los trabajos que he mencionado en piel, y hay otros, si los revisan, ¿no? Una de las conclusiones, y es correcto, la sensibilidad y especificidad es comparable a la del líquido cefalorraquídeo, con lo que la biopsia de piel pues, sería quizá más accesible. Pero cuando miran cada punch, el RT de cada punch por separado, las sensibilidades son 60 y algo por ciento. Es solo al considerar todos que llega al 75%, creo que es, que obtienen en el líquido, que vamos a acabar con muestras más accesibles, lágrima, yo qué sé. No sé, también hay algún trabajo con iBlock, con lágrima publicado, pero ahora mismo parece que es el líquido. Vale, muchas gracias. Muy bien. De momento, bueno, no hay más preguntas.
Bueno, por finalizar, no sé si me permites otro comentario por exprimir más un poquito, ¿no? En la línea de todo lo que has hablado. Parece eso que se habla últimamente pues ya de fenotipos diferentes dentro de la enfermedad de Parkinson, y ya igual la siguiente carta que hay que pedir a los Reyes es la de tener diferentes perfiles de biomarcadores. Y parece que muchos estudios de biomarcadores pues no hablan de un único biomarcador capaz de delimitar, ¿no?, los límites entre un paciente y otro, sino que igual la tendencia es a lo que has comentado tú, de hacer análisis de regresión múltiple, ¿no? ¿Crees que dispondremos de algún score de marcadores como el poligénico, ¿no? Pero de marcadores de decir, pues mira, este paciente es positivo para alfa-sinucleína, tiene alto neurofilamento y tal, y entonces ya nos haremos una idea? ¿Crees que eso es viable a corto o medio plazo? Creo que la cosa va por ahí, ¿no? Ahora en el Congreso en Chicago, Tania Simoni presentó, ¿no?, un poco la recopilación de la experiencia tanto del PPMI como del Pasadena y del Spark, ¿no?, como grandes cohortes, dos de ellas en ensayo clínico y la otra como cohorte longitudinal de estudio, ¿no? Y hay una propuesta que está en prensa, ¿no?, de definición biológica de la enfermedad a nivel estadístico con grupos, y para tu estudio pues podrás hacer regresiones múltiples, pero luego, sí, como dices tú, si esto se puede traducir en scores, ¿no?, como el Polygenic Risk Score, ¿no?, a nivel de biomarcadores, ¿no?, en que tengas pues la sinucleína, la tau, la amiloide. Quizá en algún momento podremos perfilar de forma más específica la 4R-tau, ¿no?, luego el neurofilamento, otros marcadores, ¿no?, de disfunción sináptica. Quizás sí, yo creo que hay un interés en ir en esta dirección, ¿no? Y que seguro que no estamos ahí, pero estamos mejor que hace unos años, ¿no?, en términos de biomarcadores, que a nivel, por ejemplo, en el Alzheimer nos llevaban más ventaja y tenían también combinando biomarcadores o haciendo ratios, quizá no scores, pero haciendo ratios, cosas más robustas de lo que íbamos encontrando en nuestro mundillo. Pero yo creo que hemos mejorado y estamos en un camino que quizá permite alcanzar este horizonte que tú decías, ¿no? Muy bien, no sé si quieres apuntar algo más, John. No. Bueno, pues nada, agradecer al doctor Comta la charla tan buena, y a Ignacio Mata también, tan ilustrativa sobre las variantes genéticas, etcétera. A todos los asistentes por estar aquí esta tarde, y nada, mañana nos vemos con el cuarto día de esta semana del foro que estamos teniendo. Muchas gracias a todos.